Hola, vamos a continuar ahora con el segundo segmento de esta clase sobre fenómenos electrocinéticos. La magnitud del potencial Z depende de la cantidad de iones absorbidos en la capa fija. Es evidente que para que aumente el valor del potencial Z, los iones de signo contrario absorbidos en esta capa deberán decrecer. La doble capa difusa aumentará su espesor y se incrementará de esta forma las fuerzas de repulsión entre dos micelas cargadas con el mismo signo. Este estado de mínima asociación de partículas, por lo que la suspensión presenta un alto grado de estabilidad, se denomina estado disperso. Por otro lado, la floculación es el proceso contrario. Se produce a consecuencia de un aumento de la concentración de electrolitos en el medio. En este caso, la cantidad de iones absorbidos en la capa fija aumenta, el potencial disminuye y la doble capa difusa se contrae. Bajo esta situación, las partículas micelares logran acercarse unas a otras lo suficiente como para que las fuerzas de atracción de corta distancia o fuerzas de Van der Waals las mantengan unidas. En este caso, se dice que la estabilidad de la suspensión ha disminuido con respecto a la total dispersión. En resumen, puede agregarse que la cinética de las partículas, debido al movimiento browniano, originada por sucesivas repulsiones con otras de carga semejante, es lo que las mantiene en suspensión, es decir, lo que provoca la dispersión del estado coloidal. Si se modifica el medio en el que se encuentran las partículas de forma tal que se reduzca el potencial Z, las colisiones van a ser más débiles y el movimiento de las partículas va a tener una menor intensidad. Si el potencial continúa disminuyendo, llegará un momento en que las partículas no pueden repelerse. Al aproximarse se unen y floculan. Para alcanzar el estado de floculación, el potencial Z no necesariamente tiene que descender hasta un valor de 0, sino hasta un valor llamado valor crítico o potencial crítico, que es específico de cada suspensión coloidal, además de estar determinado por la concentración de los iones absorbidos. La magnitud del potencial Z depende del potencial iónico de los iones que están absorbidos en esos coloides. Este factor es de fundamental importancia en todo lo que tiene que ver con la dinámica de nutrientes de suelo, que lo vamos a ver posteriormente en el tema 4. Los coloides electronegativos están dispersos en medios alcalinos y floculados en medios ácidos, lo que se explica por las leyes de desplazamiento del equilibrio. Los cationes de la doble capa difusa, en este caso, neutralizan la carga de la molécula y se produce la floculación. Este proceso de floculación depende de dos factores principales. Primero, la carga de los cationes. Los cationes bi y trivalentes son más floculantes que los monovalentes. Y por otro grado, el grado de hidratación. A menor grado de hidratación va a haber un mayor poder floculante. Entonces, con relación a los diferentes iones, el aluminio es más floculante que el calcio, a su vez que el magnesio, que el hidrógeno, que el potasio y mucho mayor que el sodio. En esta figura vemos cuál es el aspecto de la doble capa difusa en el caso de suspensiones dispersas o suspensiones floculadas. Fíjense que en la parte alta de esta figura vemos una doble capa expandida, lo que hace que las partículas se mantengan separadas y la suspensión se mantenga dispersa. Mientras que por cualquiera de los efectos que se mencionaron, la doble capa se contrae, entonces las partículas se unen y la suspensión está floculada. Vamos a continuar con otros conceptos importantes en estos fenómenos electrocinéticos, que es la coagulación. Hay que hacer referencia a que las partículas coloidales son tan pequeñas que no sedimentan como tal bajo la influencia de la gravedad, sino que ellas tienden a permanecer indefinidamente suspendidas en el líquido en que se formaron. En ciertas circunstancias, no obstante, se puede provocar que éstas se aproximen entre sí, se reúnan unas con otras, dando como resultado una masa que sedimenta rápidamente. Este sólido resultante se designa con el nombre de precipitado coloidal
y el proceso por el cual se forma se llama coagulación. Los precipitados coloidales que están coagulados tienen un aspecto completamente distinto al de los precipitados cristalinos típicos, ya que no poseen regularidad de su estructura y parecen grandes masas amorfas, tal como se ve en esta figura. Las suspensiones coloidales a menudo son estables durante cierto periodo de tiempo y no se pueden utilizar en análisis gravimétrico, por lo que las partículas son demasiado pequeñas para que se puedan filtrar fácilmente. La estabilidad de muchas de estas suspensiones puede disminuirse por la aplicación de calor, la agitación y por la adición de algún electrolito que favorezca la coagulación. El proceso de coagulación presume o presupone una reducción de las fuerzas de repulsión que se ejercen entre las partículas coloidales a causa de sus dobles capas eléctricas, con lo cual se produce una reducción de la carga total de las capas, disminuyendo así el número de iones que pueden estar absorbidos en las partículas. Por otro lado, el proceso de coagulación sabemos que es reversible, por lo menos parcialmente para muchos de los precipitados coloidales, aunque no en todos los casos. Es decir, en muchos casos un coloide que está coagulado se puede hacer llegar de nuevo a su estado inicial disperso. Este proceso recibe el nombre de peptización. Es un método eficiente para conseguir la peptización de un coagulado precipitado, el lavado con agua. Y nosotros podemos evitarlo, si lo queremos evitar, lavando ese precipitado con electrolitos volátiles, los cuales posteriormente se pueden eliminar por volatilización. Estos procesos de coagulación y pectización son muy utilizados en los procesos de tratamiento de aguas. Vamos a hablar ahora de la importancia del estudio de las suspensiones coloidales en el suelo. Los procesos de floculación y dispersión, coagulación y pectización que hemos visto se deben esencialmente al carácter anfótero de los coloides. El estudio de los procesos que se realizan en las suspensiones coloidales es muy importante para poder interpretar fenómenos que se realizan en el suelo, tales como el intercambio iónico, el transporte, percolación y lixiviación de materiales dentro del perfil, la diferenciación de horizontes y la estructura, que es una de las propiedades más importantes del suelo y que afecta las relaciones agua-aire del mismo. Con relación a la estructura, siempre y cuando predominen las fuerzas de atracción entre las partículas coloidales sobre las de repulsión, tendremos la floculación de los coloides, que es el primer paso hacia la formación de estructura. Debe quedar claro que no siempre que exista floculación en los coloides se forman los agregados, pero la floculación es el paso previo y más importante para la formación de una adecuada estructura de suelo. En este sentido, es especialmente relevante el papel que desempeñan iones como calcio y sodio, los cuales son, en el caso de calcio, iones floculantes y en el caso de sodio, iones dispersantes. Tal y como podemos apreciar en la figura, siempre que predomine el calcio en un complejo coloidal, prevalecerán las fuerzas de atracción entre los coloides debido a su menor radio de hidratación y su mayor carga, y se mantendrán floculados. Pero cuando en el caso de que en el complejo de intercambio prevalezcan los iones de sodio, lo cual por su alto radio hidratado hace que las partículas se mantengan separadas, cuando este contenido de sodio llega a ser mayor del 15%, debido a ese efecto que tiene de dispersión, entonces las partículas se van a mantener separadas y va a haber una dispersión de los coloides del suelo. Esto es de especial importancia en el caso de suelos alcalinos o suelos afectados por sodio. Ahora vamos a continuar con otros procesos relacionados con los fenómenos electrocinéticos, como lo son la óxido-reducción.
El término oxidación comenzó a usarse para indicar que un compuesto incrementaba su proporción de átomos de oxígeno. Igualmente, se utilizó el término reducción para indicar una disminución en la proporción de oxígeno. En la actualidad, ambos conceptos no van ligados a la mayor o menor presencia de oxígeno, sino que se refieren a un proceso de transferencia de electrones entre especies químicas. La especie que acepta a los electrones se llama oxidante y la que los cede se llama reductora. Al número de electrones que se intercambia en estas reacciones de óxido-reducción se les llama número de oxidación. Entonces, por oxidación se entiende la pérdida de electrones o el aumento del número de oxidación. Y por reducción entonces entendemos a la ganancia de electrones o la disminución del número de oxidación. Si una sustancia acepta electrones fácilmente, es un agente oxidante. Y si suministra fácilmente electrones, es un agente reductor. Los sistemas naturales contienen especies químicas que pueden formar iones con diferentes estados de oxidación o número de oxidación. Estas sustancias orgánicas e inorgánicas pueden aceptar electrones derivados del metabolismo de los microorganismos anaeróbicos principalmente. Las reacciones de oxidorreducción son reversibles y suceden simultáneamente y nunca de manera aislada, por lo que se le denomina reacciones redox. Una reacción de oxidorreducción equilibrada puede considerarse constituida por dos semireacciones que describen el cambio parcial de los electrones en el sistema. Como vemos en esta lámina, tenemos primero la reacción de oxidación, que es la pérdida de electrones por parte del elemento, en este caso hierro, y por otro lado la reacción de reducción, que es la ganancia de electrones por parte del elemento que se reduce o que consume protones. La reacción definitiva, la reacción conjunta, se llama, como les comenté, reacción redox. Vamos a hablar ahora de los aceptores de electrones en esos procesos de oxidorreducción. Un aceptor de electrones es la sustancia que se reduce o gana electrones. También se refieren a ella como oxidante o agente oxidante. Vemos aquí, por ejemplo, los principales aceptores de electrones, como son el oxígeno, el nitrógeno, tanto en su forma de nitrito como de nitrato, manganeso con valencia +4, la materia orgánica en los procesos de fermentación, el hierro +3, el azufre y el dióxido de carbono. En esta figura vemos cómo varían los potenciales redox en voltios de cada una de estas especies cuando cambian de estado de oxidación en función del pH del medio. Con relación a los donadores de electrones son las sustancias que se oxidan o que pierden electrones. También se refieren a estas sustancias como reductor o agente reductor. Fundamentalmente, el agente reductor es el carbono orgánico que está en la materia orgánica o en los residuos orgánicos. Si nosotros suponemos una fórmula molecular promedio para los compuestos orgánicos, la ecuación global de oxidación de la materia orgánica sería esta que vemos en la lámina, donde se produce CO2, agua y energía. También son donadores de electrones a otros compuestos inorgánicos reducidos en el suelo, como el amonio, el hierro 2, el manganeso, el azufre, el metano y el hidrógeno. Otros donadores también son los grupos amino y los grupos sulfidrilos de la materia orgánica del suelo. El potencial redox OEH sirve como medida para la relación de actividades de las sustancias oxidadas y reducidas en un sistema. Se expresa en voltios o milivoltios y está relacionada con el pH y con el contenido de oxígeno del medio. Esta determinación de H es análoga a la del pH, ya que por un lado el pH mide la actividad de los protones y el LH mide la actividad de los electrones. Se puede medir, este potencial de oxidorreducción, en una solución que contiene diferentes escalas de oxidación de la sustancia o de las sustancias.
como el potencial eléctrico o la intensidad entre un electrodo de un metal noble, por ejemplo, un electrodo de platino, y un electrodo de referencia, que generalmente es un electrodo de Calomel. Debido a que estos potenciales redox no son medibles en forma de diferencias de potencial, es necesario el uso de ese electrodo de referencia. Internacionalmente se conoce como electrodo de referencia el electrodo de hidrógeno estándar, cuyo potencial se toma como equivalente a cero. Eso es para la realización de estas medidas. LH indica la tendencia de una sustancia a ganar o a perder electrones. A altos valores de EH me indica que hay unas condiciones oxidantes, generalmente son valores positivos, y bajos valores de EH indican condiciones reductoras. Muchas veces estos valores son negativos. El intervalo de valores de potencial redox en sistemas naturales es muy variable. Va desde valores positivos alrededor de 700 milivoltios hasta valores negativos de alrededor de 300 milivoltios. En la zona límite entre las condiciones aeróbicas y anaeróbicas, los valores de potencial se sitúan alrededor de 200 milivoltios. Cuando estamos en presencia de condiciones fuertemente reductoras, los valores están alrededor de menos 200 milivoltios. Fíjense en el cuadro los valores de potencial para diferentes parejas redox, desde las de nitrógeno hasta las de carbono como CO2 y metano. Entonces vemos que cuando estamos en presencia de condiciones más oxidadas o más aeróbicas, como es en el caso donde se produce la reducción del nitrógeno, vamos a tener potenciales entre 450 y 400, y esto queda evidenciado que ahí hay oxígeno todavía por las concentraciones de oxígeno disuelto. Mientras que bajamos en el cuadro, vemos que cuando estamos en condiciones reductoras, como es cuando se produce el metano, vamos a tener valores de potencial entre 250 y 300. Las reacciones redox dependen de la actividad de los electrones y de los protones, o sea, de pH y de EH. Generalmente, esta relación es en forma lineal y la podemos representar a través de diagramas de EH contra pH. Estas gráficas representan una forma resumida de las relaciones de estabilidad de los iones y los compuestos que presentan diferentes fases o escalas de oxidación. Fíjense en la figura que tenemos los días de secado y por un lado tenemos el contenido de oxígeno y por otro lado el potencial de redox del sistema. Entonces, en la medida que aumentan los contenidos de oxígeno, también, por su parte, van a aumentar los potenciales de oxidorreducción de ese sistema. En esta figura vemos un diagrama de fases para el hierro, donde se relacionan las diferentes especies químicas con los valores de potencial de oxidorreducción y de pH. Los posibles cambios de la escala de oxidación y de enlace del hierro dentro del campo de estabilidad del agua, en dependencia con el potencial redox, el pH y la composición de los suelos, está relacionada principalmente con una transformación de los óxidos amorfos y cristalinos de hierro que tienen valencia 3 a compuestos de hierro valencia 2. Estas relaciones van a depender de los valores de pH y de potencial de oxidorreducción. Fíjense que cuando los valores de potencial de oxidorreducción son positivos, vamos a estar en una zona oxidante donde predominan, por supuesto, dependiendo del pH, los compuestos de hierro 3, mientras que a valores por debajo de 0 de potencial de oxidorreducción, es una zona reducida donde van a predominar los compuestos de hierro 2. En esta figura vemos algunas ecuaciones y algunos de los procesos que se desarrollan en un suelo en la medida que va aumentando
el grado de reducción. Si partimos de unas condiciones iniciales aeróbicas, la reducción de los elementos en el suelo a medida que aumentan las condiciones anaeróbicas sigue en una secuencia que va a depender de qué potencial redox se ha alcanzado. Las especies oxidadas se hacen inestables y como consecuencia se va afectando sucesivamente el oxígeno, después el nitrato, el manganeso, el hierro, el sulfato eh, y, el carbono del CO2, lo que se corresponde con una secuencia ecológica de los microorganismos anaeróbicos. En la medida que se van produciendo esos diferentes procesos, vamos a tener valores cada vez más bajos de potencial de óxido de reducción. Entonces, fíjense que cuando estamos en presencia de oxígeno, los potenciales de óxido de reducción están alrededor de 820, mientras que cuando ya estamos en el proceso de formación de metano, tenemos potenciales de óxido de reducción tan bajos como menos 240. En el caso del hidrógeno es potencial cero y ese se refiere al estado de referencia. La fuerza de un sistema redox cualquiera viene dada por su potencial de oxidorreducción, que no es más que la medida de la facilidad para transferir electrones. Este potencial depende del número de oxidación, de las actividades de las formas oxidadas y reducidas, de la naturaleza del sistema y del medio en general. El potencial redox en equilibrio se relaciona con las actividades de las especies que intervienen en la reacción según la ecuación de Nernst, que es la que se presenta acá. En esta ecuación, E representa el potencial de celda, E sub 0 representa el potencial estándar o de referencia, R es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta pero expresada en grados Kelvin, N es el número de electrones involucrados en la reacción o intercambiados, F es la constante de Faraday y A se refiere a las actividades tanto en la escala oxidada como en la escala reducida expresada en moles por litro. Las reacciones redox son de gran significancia ecológica. En el suelo, el agente reductor más importante es la materia orgánica, al estar constituida por moléculas muy reducidas. La oxidación de esta materia orgánica libera energía fotosintética para los microorganismos del suelo. Diversas propiedades en el sistema suelo-agua-planta se ven afectadas por estos procesos redox. Por ejemplo, la solubilidad de los minerales. Esto tiene muchísima importancia en los procesos de alteración o meteorización. El pH del sistema, las reacciones de superficie, la disponibilidad o presencia de algunas especies minerales específicas, la movilidad, persistencia y toxicidad de algunos elementos tóxicos, el contenido de sales y la conductividad eléctrica, la volatilidad de algunas especies químicas, la distribución y la actividad metabólica de los microorganismos, la evolución de la materia orgánica del suelo a través de esos procesos de descomposición y, muy importante, la nutrición de las plantas, ya que muchos de los elementos que sufren de estos procesos de oxidorreducción son nutrientes esenciales para las plantas. Vamos a ver aquí un poco la aplicación de los fenómenos electrocinéticos en la recuperación de suelo, que es otro de los usos del conocimiento de estos conceptos. La contaminación de los suelos constituye un problema ambiental muy grave, tanto para el hombre, la flora y la fauna. Esta problemática de contaminación ambiental ha generado un gran interés en el desarrollo de métodos físico-químicos para la remediación de los suelos, por su descontaminación y también para su acondicionamiento para que pueda ser usado con sus funciones principales,
como son medio de desarrollo de las plantas o filtro ambiental. El tratamiento electroquímico de los suelos contaminados mediante la aplicación de procesos de electroremediación, la cual por supuesto se basa en la aplicación de los fenómenos electrocinéticos, es una tecnología que permite remover in situ, sin necesidad de llevarse el material contaminado a otro sitio, algunos contaminantes orgánicos o inorgánicos. Estos tratamientos tienen una mayor aplicación para mejorar las propiedades del suelo y contribuir a altos índices de descontaminación y también economizar algunos costos de remediación con relación a otros métodos. La electroremediación es el tratamiento electroquímico de los suelos que involucra el paso de una corriente eléctrica, que generalmente es una corriente calculada en miliamperios por centímetro cuadrado. Esto se produce entre un par de electrodos que se insertan en la masa del suelo, como se ve acá en la figura, a cierta profundidad, y que ese suelo generalmente se satura con agua o con cualquier otro líquido para que actúe como un mejor conductor. Estos procedimientos generalmente se aplican en suelos de baja conductividad hidráulica. Las siguientes reacciones de oxidación y reducción entre el ánodo y el cátodo, respectivamente, resultan de la aplicación de esa corriente eléctrica vía directamente los electrodos que están sumergidos en el suelo. En el primer caso, se genera un frente ácido debido a la formación de los iones hidronios, mientras que en el segundo caso, que es en el cátodo, se van a producir los iones OH debido a un frente alcalino. En este caso, el potencial cero que está allí es el potencial estándar o de NERS. Los mecanismos principales de transporte de los contaminantes durante este proceso de electroremediación que se aprecia en la figura son, por ejemplo, la electromigración, la electroosmosis y la electroforesis, que más adelante vamos a detallar cada uno de estos procesos. Vamos a ver ahora cada uno de los procesos involucrados en la electrorecuperación o electroremediación de suelos contaminados. El primero que vamos a ver es la electroforesis. Este se refiere al fenómeno de migración de los coloides cargados en una mezcla sólido-líquido bajo un potencial eléctrico. Esto significa el movimiento de las partículas coloidales. Para un sistema agua-suelo, si se aplica un campo de corriente directa a través de esta suspensión, las partículas negativamente cargadas de la arcilla migran hacia el ánodo. Este procedimiento tiene la ventaja de que se ve poco afectado por la textura y la permeabilidad del suelo. Estos parámetros son muy limitantes en algunos de los otros tratamientos que aplican los fenómenos electrocinéticos. En este caso se trata de un transporte masivo a través de los poros, tanto grandes como pequeños del suelo, un transporte masivo de partículas. Este método da muy buenos resultados en la recuperación de suelos contaminados con algunos metales pesados, como cobre, zinc, plomo y arsénico. Igualmente, este procedimiento es válido para algunos compuestos orgánicos. Sin embargo, de todos los métodos, este método de electroforesis es el que tiene menos efecto en el desplazamiento de los contaminantes. Otro de los métodos es la electroosmosis. Esta electroosmosis se refiere al movimiento del líquido en relación a las superficies sólidas del campo eléctrico, como se ve en la figura.
Este se produce por la movilización del líquido en masa como consecuencia de la interacción con las paredes de los poros. En las superficies desequilibradas de las partículas del suelo predominan las cargas negativas y atraen al líquido hacia el cátodo, que en este caso el cátodo se va a comportar como que si fuese un gran catión. De todos los efectos que vamos a ver o todos los procesos, este es el más importante en el caso de procesos de electroremediación. El otro proceso es la electromigración. Esta electromigración se refiere al movimiento de las especies iónicas disueltas que están presentes en los fluidos debido a la misma influencia del campo eléctrico. Los aniones, en este caso con carga negativa, se van a mover hacia el ánodo y los cationes con carga positiva se van a mover hacia el cátodo. Este mecanismo de transporte es el principal que se utiliza para la remoción del suelo contaminado de estos contaminantes de tipo inorgánico. El último de los procesos es la electrólisis. Este proceso incluye a los procesos reactivos que ocurren sobre las superficies de los ánodos y los cátodos que se han colocado en el suelo, bien sea directamente o bien en el seno de una disolución de electrolito en contacto con el suelo. Lo más importante en este proceso son la oxidación del agua sobre la superficie anódica y la reducción del agua o la electrodeposición de los metales sobre la superficie catódica. Es importante que la comprensión de estos fenómenos ha sido la gran limitante para el desarrollo de esos procesos de electroremediación. No se han entendido muy bien los fenómenos. Por lo cual, en los últimos años se han tratado las investigaciones, han tratado de entender, de explicar y de describir cada uno de estos fenómenos involucrados en el proceso con el fin de realizar cada vez más una remoción más eficiente de esos productos contaminantes y principalmente los que han sido un poco más difíciles son los compuestos orgánicos. Vamos a ver ahora como un resumen los puntos claves que fueron tratados en esta clase. Primero, la aplicación de un campo eléctrico a un medio poroso con una alta densidad de carga superficial, ya sea variable o constante, como es el suelo, genera los denominados fenómenos electrocinéticos, los cuales no solamente están relacionados con el transporte de carga, sino que también están relacionados con el transporte de fluidos a través de los poros, y esto lo evidenciamos en lo que acabamos de ver de los procesos de electroremediación de los suelos. Para comprender estos fenómenos que ocurren en esa interfase sólido, líquido, gas, es necesario que nosotros estudiemos o recordemos las teorías y modelos que los interpretan, como es el caso de la doble capa eléctrica, el punto de carga neta cero, el punto isoeléctrico y principalmente el potencial Z. Los puntos de carga cero, que los vimos todos en la clase, son los valores de pH asociados con condiciones específicas, bajo las cuales uno o más componentes de la carga superficial de los coloides se igualan a cero. Expósito reconoció 4 puntos principales: el punto de carga cero, el punto de carga de cero protones, el punto de carga neta cero y el punto de cero efecto salino. Entre los factores que afectan el punto de carga neta cero se encuentran la estructura del sólido, la absorción específica, la presencia de electrolitos y el contenido de materia orgánica del suelo. Cuando una suspensión coloidal se coloca en un campo eléctrico, las partículas coloidales se mueven en una dirección. Si son negativas, en dirección al polo positivo,
y si son positivas en dirección al polo negativo. Este potencial eléctrico desarrollado por el coloide en este proceso de migración es lo que se llama potencial Z y que, como vimos, tiene gran aplicación en la comprensión de todos estos fenómenos electrocinéticos. El aumento de la concentración y de la valencia de los iones en la solución externa disminuye el espesor de la doble capa, que la vimos bastante, tanto en la clase anterior como en esta. Y por tanto, va a disminuir el potencial electrocinético, potencial Z. Eso hace que se desestabilice el sistema. En los valores críticos, o sea, hablamos de valor crítico cuando hay alta concentración de electrolitos, el potencial Z puede llegar a cero. Este punto es lo que nosotros llamamos punto isoeléctrico. La magnitud del potencial Z está determinada por la concentración de iones absorbidos y va a depender del potencial iónico de esos iones absorbidos. Este factor es de mucha importancia en la dinámica de nutrientes, que es un poco lo que vamos a desarrollar en el próximo tema. Los procesos de floculación y dispersión, coagulación y pectización, que son un poco similares, se deben esencialmente al carácter anfótero de los coloides. Con relación a las reacciones redox, por oxidación se entiende la pérdida de electrones o el aumento del número de oxidación, y por reducción vamos a entender la ganancia de electrones o disminución del número de oxidación. Si una sustancia acepta electrones, es un agente oxidante. Y si suministra electrones, entonces es un agente reductor. Con relación al potencial redox, este es una medida para la relación de actividades de las sustancias oxidadas y reducidas en un sistema. Este potencial redox se expresa en milivoltios o en voltios y está relacionado con el pH y con el contenido de oxígeno. Este potencial redox es análogo al pH, ya que el pH mide la actividad de protones y el LH mide la actividad de los electrones. Un poco en la aplicación de estos fenómenos electrocinéticos, la problemática de contaminación ambiental ha generado un gran interés en el desarrollo de métodos físico-químicos para la remediación de los suelos específicamente, su descontaminación y su acondicionamiento en el caso de que lo requiera, para que se permita asegurar el adecuado funcionamiento del suelo. En el caso de nosotros nos interesa principalmente el suelo en sus funciones de medio para el crecimiento de las plantas y como filtro ambiental. Los mecanismos de transporte de los contaminantes durante los procesos de recuperación o de electroremediación de suelo, los más importantes son la electromigración, la electroosmosis, la electroforesis y la electrólisis. La comprensión de estos fenómenos electrocinéticos que hemos desarrollado a lo largo de la clase ha sido la gran limitante para el desarrollo de los procesos de electroremediación de los suelos, por lo cual en los últimos años se ha tratado de entender, de explicar y de describir estos fenómenos con el propósito de lograr unos métodos, una técnica que sean suficientemente eficientes para retirar esos agentes contaminantes de los suelos, especialmente los contaminantes de tipo orgánico. Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos este tema de fenómenos electrocinéticos.